Bajo la sombra de la Inquisición española, ser mujer acusada de herejía, brujería o incluso de simple deshonestidad podía significar un destino más aterrador que la propia muerte. La sola acusación, muchas veces susurrada por un vecino o un sacerdote, era suficiente para condenarla. No se necesitaban pruebas, no se escuchaba defensa. Conocida como la Suprema, la Inquisición actuaba con fría y cruel eficiencia. Fue creada en 1478 por los reyes católicos, Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, para perseguir la disidencia religiosa, pero pronto creció en poder. Las mujeres, sobre todo aquellas que vivían fuera de los roles normales, como curanderas, parteras, viudas o incluso esposas que hablaban demasiado, eran los blancos más fáciles. Muchas mujeres eran acusadas de brujería o de hacer pactos con el diablo. Una vez que su nombre aparecía en un edicto de fe, una lista pública de acusaciones, era arrancada de su hogar, encadenada y encerrada en húmedas y oscuras celdas. Allí esperaba días o semanas sin saber de qué crimen se la acusaba. El miedo mismo se convertía en tortura. Los inquisidores no tenían piedad. No les importaba la verdad, solo querían confesión. La tortura no solo estaba permitida, era parte del sistema. El Papa Inocencio IV había autorizado su uso ya en 1252 y bajo la Inquisición se convirtió en un arma de control. El objetivo nunca fue la justicia, sino la obediencia. Para una mujer, caer en manos de la Inquisición significaba perder su voz. Su cuerpo se transformaba en el campo de batalla. Su silencio era considerado culpabilidad. Su grito era esperado. El estrapado, dislocada sin derramar una gota de sangre. La cámara estaba silenciosa, pero no en calma. Muy arriba una cuerda crujía al deslizarse por una polea. Este era el estrapado. Parecía simple, solo una cuerda, un gancho y una viga en el techo. Ni cuchillos, ni fuego. Y sin embargo, era uno de los instrumentos más temidos de la Inquisición española. Las mujeres acusadas no eran llevadas allí para morir, sino para confesar. Una vez que se tomaba la decisión de torturar, eran conducidas a la sala, con las muñecas fuertemente atadas a la espalda. La cuerda se pasaba por el techo y se fijaba a sus brazos. Con solo un gesto del inquisidor, el verdugo las levantaba en el aire, colgando únicamente de los brazos. Los hombros soportaban todo el peso, lo que a menudo provocaba desgarros en las articulaciones y lesiones permanentes. No había sangre, ningún corte visible. Lo que hacía al estrapado tan cruel era la falsa imagen de misericordia. En los registros oficiales se lo llamaba una forma moderada de persuasión. Decían que no dejaba cicatrices, pero la verdad era brutal. Los músculos se desgarraban, los nervios quedaban con daños permanentes. Los brazos podían volverse inútiles para siempre. A veces, la tortura se volvía aún peor cuando la víctima era soltada un poco y luego levantada de nuevo, lo que hacía que el dolor dentro de su cuerpo fuera todavía más intenso. Las mujeres que gritaban no eran creídas, y las que permanecían en silencio eran alzadas otra vez y otra vez. Nadie conoce el número exacto de mujeres que pasaron por el estrapado durante los largos años de la Inquisición. Muchos registros se perdieron, o quizás nunca se escribieron. Lo que nos queda son algunos testimonios y la memoria silenciosa de incontables víctimas. Las salas de tortura en toda España y sus colonias tenían estos dispositivos, usados desde finales del siglo XV hasta bien entrado el XVIII. Para la Inquisición, esto no era castigo, era purificación. Pero para las mujeres acusadas, muchas de ellas, nunca demostradas culpables, era puro sufrimiento, infligido no por turbas salvajes, ni por soldados, sino por un sistema que creía que el dolor podía limpiar el alma. La araña de hierro, agonía forjada en fuego. Su aspecto era claro. Largos brazos de metal curvados que terminaban en ganchos afilados, construidos no para sujetar, sino para destruir. Esta herramienta era llamada la araña de hierro, y su solo nombre llenaba de terror a las mujeres acusadas por la Inquisición española. Fue diseñada especialmente para ellas, hecha para herir mientras fingía ser un interrogatorio.
La araña de hierro solía estar fijada a una pared de piedra, en una cámara fría y resonante. Las víctimas eran arrastradas hacia adelante, atadas, acusadas, ya debilitadas por el hambre, el miedo o torturas previas. Relatos antiguos sugieren que los inquisidores buscaban partes del cuerpo que causaran vergüenza duradera o incapacidad. Los ganchos, a menudo calentados al fuego, se presionaban contra la carne expuesta. El objetivo nunca fue la verdad. El objetivo era forzar una confesión a través de un dolor insoportable. Los registros son escasos, muchas veces destruidos o escritos de forma vaga, pero se decía que la araña de hierro se usaba con mujeres acusadas de herejía, adulterio o de relaciones consideradas impuras por la Iglesia. A diferencia de las torturas públicas, esta dejaba cicatrices que iban mucho más allá del cuerpo. Las sobrevivientes, si las había, cargaban con la mutilación como un recordatorio permanente de vergüenza. Pero estas mujeres nunca eran realmente juzgadas, en un tribunal justo. La Inquisición trabajaba en secreto. La culpabilidad se asumía en el mismo instante en que alguien era acusado. Quizá lo más escalofriante de este artefacto era lo claro que estaba diseñado para las mujeres. La Inquisición decía salvar almas, pero a menudo usaba el cuerpo femenino como símbolo de tentación y como objetivo de control. Instrumentos como la araña de hierro no eran herramientas al azar, eran actos cuidadosamente diseñados de dominación, ejecutados bajo la máscara de la religión. El potro, estirando la verdad del acusado. Las cadenas de hierro resonaban cuando las muñecas y los tobillos de una mujer eran atados en extremos opuestos de un marco de madera. Este dispositivo, conocido como la tortura del potro, parecía simple, pero su dolor era insoportable. La mujer aún no era culpable a los ojos de la ley, solo había sido acusada, quizás de brujería, de herejía o de hacer pactos con el diablo. Y aún así, su cuerpo estaba a punto de convertirse en el campo de batalla para una confesión que tal vez nunca hubiera querido dar. El potro, como más tarde fue llamado en inglés, era un marco rectangular de madera con rodillos en ambos extremos. Cuerdas se ataban a las muñecas y a los tobillos de la víctima. A medida que los interrogadores giraban los rodillos, a veces lentamente, otras veces con fuerza repentina, las cuerdas se tensaban, tirando de sus brazos y piernas en direcciones opuestas. El dolor nunca se detenía. No estaba pensado para matar, sino para quebrar el espíritu. Este método se aplicaba bajo la autoridad de la Inquisición española, formalmente llamada el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Aunque públicamente la Inquisición afirmaba preocuparse por la corrección espiritual y no por la crueldad, los documentos de la época, incluidos los procesos inquisitoriales, los registros de juicios, mostraban su constante uso de la llamada tortura moderada para forzar confesiones, especialmente en mujeres. Muchos acusados de herejía no sabían leer ni escribir o no entendían el latín, el idioma en que estaban redactadas sus acusaciones. En esas situaciones, el potus se convertía no solo en un instrumento de dolor, sino también en una forma de forzarlos a someterse tanto al poder religioso como al institucional. Las mujeres estaban en mayor riesgo. Acusaciones de hechicería o de falta moral, muchas veces nada más que chismes o sospechas, eran suficientes para justificar la tortura en condiciones extremas. Una vez atada al potro, la acusada escuchaba las mismas preguntas una y otra vez. Si negaba su culpa, los rodillos se giraban más. Si confesaba, era casi siempre porque su cuerpo ya no podía resistir más. Algunos escritores decían que las confesiones llevaban a la absolución y la penitencia. Otras veces, las víctimas eran quemadas vivas en la hoguera. El potro no derramaba sangre visible, pero destruía vidas. Para la Inquisición, el potro era un socio silencioso en su misión de control, imponiendo la verdad no con la razón, sino con la carne desgarrada. La pera del dolor, un instrumento de terror silencioso. Ella se sentaba en silencio, su destino sellado tras los pesados muros de piedra de una cámara inquisitorial.
No había multitudes, ni juicio público, solo la tenue luz de una antorcha y la presencia de un artefacto que más tarde sería conocido como la pera del dolor. Aunque su origen exacto aún se debate, este instrumento de hierro aparece descrito en muchos relatos posteriores a la Inquisición y en registros de tortura de épocas siguientes. Tenía forma de pera y se dividía en varios pétalos metálicos. El dispositivo se usaba en contextos inquisitoriales para castigar a personas acusadas de distintos delitos. Dependiendo de la acusación, se introducía en una abertura del cuerpo y luego se expandía girando un tornillo, provocando un dolor interno terrible sin dejar marcas externas. El artefacto, hecho de hierro, no estaba diseñado para matar de inmediato. No causaba sangrado externo y el tormento que producía quedaba oculto dentro del cuerpo. Capítulo 4. Cuando se introducía en la boca, a menudo se usaba contra personas acusadas de blasfemia o de difundir palabras prohibidas. En el caso de las mujeres, sin embargo, estaba más relacionado con acusaciones de pecados morales, prácticas ocultas o vínculos considerados espiritualmente corruptos. Su uso, ya fuera plenamente documentado en los registros de la Inquisición española o tomado de manuales legales y punitivos posteriores, mostraba una oscura mezcla de control, vergüenza y violación del cuerpo. Aunque no aparecía nombrado directamente en los registros oficiales de juicios del Tribunal del Santo Oficio, su presencia entre los instrumentos de tortura en colecciones posteriores a la Inquisición sugiere que formaba parte de la cultura de castigo de esa época. La Inquisición tenía una regla: la tortura debía aplicarse sin derramar sangre. Dispositivos como la pera cumplían con esa norma, provocaban un dolor extremo, pero no dejaban heridas abiertas. Su efecto en la mente era tan duro como en el cuerpo. El acto de la inserción forzada era una forma de demostrar poder, especialmente en un sistema donde la pureza se imponía mediante el sufrimiento ritual. Convertía las propias aberturas del cuerpo, sus partes más vulnerables, en armas contra las mujeres, castigándolas no solo por lo que hacían, sino por lo que otros afirmaban que representaban. La silla del juicio. Púas para los acusados. Escritos posteriores la llamaron la silla del juicio, o a veces la silla de interrogatorio. Estaba hecha completamente de hierro o de madera pesada y cubierta con cientos o incluso miles de afiladas púas. Estas púas se colocaban en el asiento, en el respaldo, en los reposabrazos, en las patas e incluso en el reposapiés. Una vez sentada, la acusada, con frecuencia una mujer señalada por brujería, herejía o pecados morales, era atada con fuerza. Modelos de esta silla de tortura existían en toda la Europa moderna temprana, pero en las tierras bajo control de la Inquisición, su simbolismo se mantenía con especial cuidado. La víctima no podía moverse. Cerraduras de hierro en las muñecas, los tobillos, el cuello y la cintura aseguraban que cualquier pequeño movimiento hundiera aún más su piel en las púas. En algunos casos, la silla se calentaba desde abajo con brasas encendidas, convirtiendo el dolor en una tortura abrasadora. La Inquisición española no siempre nombraba sus instrumentos directamente en los registros, pero los informes de lugares bajo su dominio, especialmente Aragón, Castilla y el Reino de Nápoles, muestran el uso de la silla de interrogar como método de presión antes del juicio. No fue construida para matar, sino para obtener información, forzar confesiones o quebrar la voluntad antes de más preguntas. Una vez que una mujer era atada a la silla del juicio, se le ordenaba confesar. Si se negaba, enfrentaba horas o incluso días de dolor sin escape. La silla del juicio no probaba la culpabilidad, solo hacía imposible resistirse. Para los inquisidores, eso solía ser más que suficiente. La Inquisición española usó el miedo, la fe y el propio cuerpo humano para imponer obediencia, no solo a través de ejecuciones, sino también mediante instrumentos que llevaban el sufrimiento humano hasta sus límites. ¿Cómo podían los tribunales religiosos justificar el tormento en nombre de la salvación? Comenta abajo. Como advirtió Johann Weyer, un médico del siglo XVI que se opuso a los juicios de brujas, la crueldad de estos hombres no es menor que la de los verdugos de los mártires.